Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 39 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana si nos están escuchando en directo, 2 y algunos minutos si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio de forma íntegra les ofrecemos tras el informativo central Primera Plana. Es la edición correspondiente al día 3 de marzo de 2017. Saludos cordiales de José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí y los servicios informativos que a través de este programa nos dan la oportunidad de tratar asuntos casi podríamos decir ya dedicados de alguna manera a nuestra Semana Santa. De hecho, el próximo viernes tendremos ya la primera de las ediciones de Paso a Paso en su edición especial de los viernes, sin ánimo de molestar. Y a lo largo de la próxima semana, pues parte importante también de los contenidos estarán dedicados o dirigidos a nuestra Semana Santa. Les invitamos, por lo tanto, a ese cambio en el formato que sufre en los desayunos de Solo Radio y que se convierten en el programa dedicado a nuestra Semana Santa Paso a Paso. Todo ello a partir de la próxima semana, el viernes, comenzamos de forma oficial y ya la siguiente semana, hasta llegada la Semana Santa, tendremos oportunidad de compartir esa serie de programas especiales. Pero hoy viernes vamos a acabar precisamente la semana en cuanto a contenidos, que ha sido bastante variada a lo largo de los últimos días, precisamente hablando de Semana Santa, pero no de la actual. Nos vamos a remitir a una exposición que podrán visitar y que fue abierta al público e inaugurada de forma oficial en el día de ayer. Ese será el contenido esencial en los desayunos de Solo Radio, en una edición donde el barrio de San Roque, la iglesia de San Roque, Ellín en general, rinde culto hoy a nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Es primer viernes de marzo y, como saben, tradicionalmente toda la ciudad pasa por la iglesia de San Roque a ese tradicional besapié, un fin de semana sin duda muy intenso en cuanto a otras actividades y, por supuesto, vamos a mantenerles bien informados en nuestra agenda cuaresmal de todo, absolutamente todo lo que va a ocurrir. Pero dentro de esos actos, en honor a nuestro Padre Jesús de Medinaceli, hoy besapiés a las 10 de la mañana la Santa Misa, como parte también de ese triduo que se iniciaba miércoles de ceniza y, el sábado la misa por los fines de la Archicofradía y la tradicional procesión al Calvario, si el tiempo lo permite y el viento o la lluvia no lo hace imposible, el Cristo de Medinaceli subirá al Calvario. Hoy en los desayunos de Sol Radio, rodeado de buenos amigos estamos, porque hemos decidido terminar la semana en cuanto a los contenidos de los desayunos con el equipo de organización o los comisarios de la exposición que desde ayer y en las próximas jornadas tendrán posibilidad de ver en el Museo de la Semana Santa de Ellín, en el MUS. Plusquamperfectus, así se llama esa exposición que les recomendamos que visiten y de la que vamos a hablar en el día de hoy.
Intentábamos antes de comenzar el programa un poco repartir los trabajos realizados con el fin de en la presentación que quedara un poquito más claro, pero como todos han hecho de todos, pues hemos decidido nombrarlos hoy como comisarios de la exposición. Y con nosotros está Pablo Cánovas. Muy buenos días, Pablo. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Y buenos días temprano. Demasiado temprano, sí, como siempre digo. Y sin café, esto es solo desayuno sin desayuno. Bueno, el café no está porque no te has decidido a preparártelo. No, querías que te lo preparara yo. Y esto, claro. Está también con nosotros Antonio Dólera. Buenos días. Hola, querido amigo. Buenos días. Forma parte, como saben, de Cineproad y bueno, pues en varias ocasiones ha estado contándonos muchísimas cosas interesantes y pues otro de los comisarios de la exposición. No sé si os parece bien que os hayamos nombrado así. Pero, en fin, es el trabajo que habéis realizado, de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, técnicamente el comisario es el que decide cuáles son los contenidos que se muestran en la exposición y, de alguna manera, pues esa labor nos ha tocado un poco a cada uno de nosotros, a cada uno en su parcela. Sí. Muy bien. Juan Carlos Lorente, buenos días. Buenos días, José Aurelio. Un placer también tenerte con nosotros para hablar de algo que yo sé va a gustar muchísimo a los gallineros, porque ayer, y aunque fue un poco rápido por otros compromisos que tenía, sí que eché un primer vistazo. Me ha faltado mucho por ver, con tranquilidad, pero sé que va a gustar muchísimo esa exposición, seguro que sí. Forma parte de nuestra historia. Sí, es una exposición para ver poco a poco, para ir parándose en cada uno de los sitios, para disfrutarlo, y sí, efectivamente hay que verla con un poquito de tranquilidad. Muy bien, y también nos acompaña hoy en los desayunos de Sol Radio Francisco Javier Donate, que ha sido podríamos decir, documentalista dentro de este equipo de organización, ¿no? Francisco Javier, buenos días. Hola, buenos días. Labor interesante e importante, teniendo en cuenta que la exposición nos remite a nuestra Semana Santa, pero no precisamente de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace 2 años, ni muchísimo menos. Ha habido que retrotraerse mucho en el tiempo. Sí, pues nos hemos ido hasta el siglo XVIII, hasta prácticamente los orígenes de las celebraciones procesionales y hasta el año 36. Bueno, ahora ahondaremos en todo esto mucho más, porque sin duda va a resultar muy interesante, y yo creo que deberíamos comenzar por el principio, y el principio, al menos que nos llega a los ciudadanos, es que se va a realizar una exposición, como ya se hiciera el año pasado, que los contenidos van a ser muy diferentes y que se llama Pluscuamperfectus. Yo creo que deberíamos comenzar por aquí. ¿Por qué Pluscuamperfectus? Pues el principio, bueno, el nombre llegó casi al final, pero vamos, prácticamente llevamos trabajando en esta exposición, pues yo creo que desde el mes de octubre o noviembre, ¿no? No me equivoco. Nos plantearon, pues nos hicieron el encargo de nuevo para hacer una exposición temporal en el Museo de Semana Santa y nos pidieron la posibilidad de que fuese sobre ese tema. Nosotros, bueno, sí, es decir la verdad, al principio se nos vino un poco el mundo encima, porque pensamos que era un tema muy complicado para hacer una exposición temporal, pero bueno, empezamos a trabajar y poco a poco pues ha salido Pluscuamperfectus, perdón. ¿Por qué ese nombre? Pues porque la exposición habla un poco de los orígenes y la evolución de la Semana Santa, pues de prácticamente mediados del siglo, a finales del siglo XVIII, aunque realmente el grueso de la exposición es desde mediados del siglo XIX hasta el año 36, y Pluscuamperfectus hace mención, por un lado, pues es una licencia literaria que hace alusión pues a la perfección por un lado y por otro lado al pretérito pluscuamperfecto, que es, como todo el mundo sabe, hace mención a un pasado anterior a otro pasado. Si consideramos que ese pasado que nosotros siempre tenemos en mente cuando hablamos de nuestra Semana Santa es el año 36, donde cambia radicalmente la Semana Santa, pues esto habla de lo anterior a ese pasado, por eso el pluscuamperfecto. Y a lo largo de la exposición pues hemos ido jugando un poco tanto con el pluscuamperfecto como con el pretérito anterior, pues en los títulos de los paneles, en los textos en general, en el guión del audiovisual, y un poco ese juego y ese hilo conductor que va dirigiendo al visitante
por todo lo que va viendo de la exposición. Podemos decir que el encargo de la realización de este Plusquam Perfectus viene dado precisamente por el éxito de esa exposición anterior el año pasado, 365 días de pasión, ¿o no? Vamos, supongo que para que algo ocurra es la unión de muchas circunstancias, de muchas cosas y es probable que también eso haya tenido que ver en este encargo, que es un encargo / reto, porque ha sido casi un a que no hacéis esto de aquí a que empiece la cuaresma. Y bueno, como ha dicho Pablo y como estuvimos viendo entre nosotros, a lo primero de recibir las instrucciones sobre el tema al que debe versar la exposición, pues nos quedamos ahí un poco así como diciendo, bueno, ¿y qué vamos a contar? ¿Y cómo lo vamos a contar? Pero vaya, creo que sí, que tiene que ver en parte también el cómo fue pues esos 365 días de pasión que todos vivimos con mucha intensidad también el pasado año. Y afortunadamente una de nuestras quejas el año pasado fue que el encargo fue muy tardío y eso nos complicó mucho más el tema y este año el encargo ha sido bastante antes y eso yo creo que se ha notado en la exposición. Cuando la gente lo vea, pues sí que el montaje del año pasado quedamos muy contentos, yo creo que a la gente les encantó y aunque son exposiciones muy diferentes, pues en este se nota más un poco el mimo y el tiempo que le hemos podido dedicar. Os recuerdo que estamos en tiempo de tertulia, que no es una entrevista aquí a cuatro bandas y podéis ir interviniendo cuando queráis, pero remitiéndonos a esa exposición 365 días de pasión, claro, de esta no podemos hablar de visitas todavía ni nada, pues se inauguraba ayer, o sea que es imposible. Todo lo contrario, lo que queremos hacer es invitarles a que la visiten a lo largo de esta cuaresma, pero remitiéndonos a esa exposición, ¿qué números se han barajado de visitas? No sé, de consultas, no sé si al mismo tiempo también pues las personas que han ido o fueron asistiendo a la exposición os han hecho algún comentario, ¿no?, de lo que más había gustado. Juan Carlos, háblanos un poquito de los resultados de ese 365 días de pasión. Respecto a las visitas, creo que se comentó que eran 15.000 visitas. Sí. Creo que 15.000 visitas fueron las que se contabilizaron, ya que continuamente había en la exposición alguien encargado del mantenimiento, de estar presente, y se iba realizando ese conteo. Y bueno, aparte lo veíamos personalmente, ¿no? Acudíamos muy a menudo, porque trabajamos muy cerca y teníamos que verlo bastante a diario, y sí veíamos que esa afluencia era real, ¿no? Y que los comentarios, la retroalimentación que nos llegaba de esa exposición era muy buena, porque era algo distinto a lo que se había hecho aquí habitualmente, ¿no? Era una forma de hacer exposiciones distinta, no era un mero colocar unas piezas en unas vitrinas sin un hilo conductor o sin una temática, sino que era algo un poquito más elaborado. Se quería contar una historia y esa historia terminaba en un audiovisual en el que se hablaba de todo lo que se había visto anteriormente y bueno, eran unas técnicas y una forma de presentarlo distintas, y eso, como comentaba Antonio, pues habrá tenido que ver en el que este año se nos realiza otro encargo y siendo una temática distinta, pero bueno, se han utilizado técnicas similares para captar la atención de la gente. Se demuestra con esa exposición y también con la de este año que, bueno, en Ellín sería muy sencillo hacer una exposición de Semana Santa, ¿no? Tenemos, la facilidad de tener muchísimos argumentos para exhibir en una exposición relativa a la Semana Santa. Pero vosotros siempre habéis querido ir más allá. En el primer caso, eran aspectos que si no eran desconocidos, sí que no eran lo habitual, ¿no?, en una exposición de Semana Santa. Y en este caso, no quedarnos desde la Guerra Civil a nuestro tiempo, sino ir hacia atrás, ¿no? Que esto complica mucho, ¿no?, la organización de una exposición. Sí, en el año pasado justamente el hablar de Semana Santa, pero tener que hablar de Semana Santa, durante Cuaresma, complicaba mucho, ya que los enseres o los elementos que se podían contar son elementos que en Semana Santa se tienen que utilizar, y precisamente lo que planteamos en ese momento era hablar del resto del año en el que no se está produciendo la Semana Santa. De hecho, lo comentábamos muchas veces, que lo que queríamos era que ese audiovisual terminase con que el último plano fuese
abriéndose las puertas de la iglesia y saliendo una imagen, ¿no? Pero que no hubiese ninguna imagen realmente desfilando, no se viese ese contenido, sino se viese toda la previa. En este caso igualmente era hablar de Semana Santa ya pasada, pero sin apenas enseres, porque no los hay. No hay muy poquito, prácticamente todo se perdió en la guerra a partir del año 36, con lo cual no teníamos elementos físicos con los que trabajar, o muy pocos. Sorprendentemente se han ido descubriendo más de los que pensábamos, pero eso limitaba mucho el tema. Pablo, porque es así, ¿no? Estoy en lo cierto. En Ellín hacer una exposición de Semana Santa es muy sencillo. Si cogemos todas nuestras imágenes, las metemos en un museo, pues ya tenemos un claro ejemplo de la Semana Santa de Ellín. Esto es otra cosa. Sí, no, de hecho se ha hecho alguna vez, o sea, y hace muchísimos años. Yo recuerdo había una exposición en franciscanos súper potente donde prácticamente estaban, si no todas las imágenes, casi todas. Sí, esto es hacer algo diferente y también es una exposición que no solamente está pensada como la exposición permanente del Museo de Semana Santa, tiene que ir más encaminada hacia el público visitante que hacia los sellineros, aunque también será para los sellineros, pero hay que pensarla como para que la gente que venga en agosto se lleve una idea de lo que es la Semana Santa de Ellín, porque todos los que vivimos en Ellín sabemos lo que es la Semana Santa, pero la gente que viene de fuera no. Y estas exposiciones temporales también les ponemos mucho empeño en que también sirvan para la gente de aquí, porque al fin y al cabo la mayoría de los visitantes de estas exposiciones van a ser los propios sellineros, que luego en Semana Santa, como vimos el año pasado, pues la afluencia de público fue masiva, y eso pues un elemento más y un acicate más que tiene toda esa gente que nos visita en Semana Santa, que pues aparte de las procesiones, las tamboradas, de comer empanadillas, pues tiene algo para ver justo al lado del meollo de la Semana Santa. Francisco Javier, tu labor en una exposición de este tipo ha tenido que ser muy importante, ¿no? ¿Ha sido difícil? Sí, bueno, no ha sido excesivamente complicada, pero sí partimos de la escasa documentación y a veces datos de los que disponemos para hablar de la Semana Santa Llenera antes del 36, ¿no? Es una labor difícil, además, partiendo de que tenemos muchos mitos, mucha tradición popular, ¿no? Que muchas veces empaña un poquito la veracidad de algunos datos y algunas historias que se pueden llegar a contar sobre nuestra Semana Santa o sobre su patrimonio, ¿no? Interesante lo que dice Francisco Javier, porque hemos sido siempre muy dados, ¿no?, a reinventar o a reescribir la historia, ¿no? A base de repetir las cosas, pues hemos creado pues una historia que igual cuando, y esto, bueno, nuestro buen amigo Juanjo Villena nos lo ha demostrado en muchas ocasiones, a base de repetirlo lo convertíamos en realidad. Y después pues hay que investigar para llegar a la conclusión que no es exactamente como nos lo han contado, ¿no? Y supongo que esto con muchas de las piezas que tenemos en esa exposición habrá ocurrido, ¿no? Sí, sobre todo con algún dato, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando indagábamos sobre alguna de las imágenes anteriores al 36, nos encontrábamos a lo mejor generalidades o lo típico de partiendo de la tradición oral, ese tipo de datos muchas veces a nivel histórico o de investigación hay que ponerlo siempre entre comillas, un poquito, no se puede tampoco dar como un dato veraz, aunque se repita en decenas de escritos de los que disponemos en la bibliografía llinera, ¿no? ¿Cómo se ha organizado esta exposición? Intentar contarnos desde el principio. Supongo que lo primero que ocurrió sería una llamada que llegaría desde el ayuntamiento. Supongo que sería el alcalde directamente el que os diría, como decíais antes, a que no os atrevéis a hacer esto. A partir de ese momento, ya cuando se pasa el sofoco y dice, pues sí somos capaces, ¿no? ¿Cómo se organiza una exposición de este tipo desde el principio? Vamos a ver, el punto de arranque vino a través de Emilio Pinar, fue la persona que nos trasladó en sí el objetivo que se quería cumplir, que era pues aportar al municipio de Ellín una exposición que estuviese en el Museo de Semana Santa durante toda la Cuaresma, ¿no? Y al principio nos sugirió ya de entrada este tema. Nosotros intentamos darle, hombre, pues a ver si podemos incluir algún otro contenido y no sé qué, pero en realidad Emilio ya él
sinceramente creo que él ya estaba viendo esta exposición en su cabeza cuando habló con nosotros, porque además su implicación en este proyecto ha sido total, no solamente planteándonos el reto, sino también, pues bueno, ha sido un comisario más y ha sido un miembro más del equipo, porque en realidad nos ha ido orientando, nos ha ido guiando, y supongo que Emilio también, pues él habrá tenido también, habrá recibido instrucciones o del alcalde o del resto del equipo de gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y en esa organización desde el inicio, Pablo, Juan Carlos, Francisco Javier, ¿cómo echáis a andar? ¿A quién, no sé, a qué puerta llamáis primero, no? Pero estamos hablando, que ya se darán cuenta nuestros oyentes cuando vayan a ver la exposición, que no estamos hablando de esas típicas piezas que están a la vista de todos y que todo el mundo sabe dónde están, que va, todo lo contrario. Es que hubo que pensar en el qué, y al mismo tiempo que había que ir pensando en el cómo, ¿no? Porque es cierto que es complicado y muy complejo el mostrar estas piezas, aunque sabemos que hay algunas por ahí todavía. Pero también hay que entender que la gente tiene sus tesoros guardados en su casa y tampoco podemos lanzarnos a decir tráiganos ustedes sus piezas y tal, si no tenemos claro el concepto de cómo proteger ese patrimonio y cómo mostrarlo de la manera adecuada. Entonces, por un lado, había un equipo que iba avanzando con el sondeo de a ver con qué cosas podíamos contar para la exposición, y por otro lado había que también ir trabajando en a ver cómo las mostramos. Uno de los elementos, por ejemplo, de los más llamativos que hay en la exposición, como es el manto de la Dolorosa, de uno de los mantos de principios de siglo, que se realizó de hecho en el 19 y que la cofradía conserva. En este caso, para la exposición del año pasado ya intentamos hacer las gestiones para que estuviese en esta exposición. Lo que pasa es que las condiciones que requiere para ser expuesto, el hecho de que tenga que estar totalmente estirado porque tiene que estar mucho tiempo y al ser un material tan delicado podría estropearse, nos hizo que el año pasado, que ya iniciamos esa gestión, lo descartásemos y en este caso pues se volvió a retomar. O sea, es un caso que ya viene precisamente de lejos, porque volvimos a retomar el tema, sabiendo que para esta exposición sí sería una pieza fundamental, dada la escasez de las mismas, y bueno, pues se empezó a hablar ya hace tiempo con la cofradía, porque el mero hecho de realizar el mueble que lo alberga pues ha sido trabajo literalmente de meses, ¿no? De pensar cómo e ir haciendo todo ese tema. Entonces es una labor que, bueno, pues realmente sí viene de lejos en muchos casos. La ventaja que yo creo que tenemos en los trabajos que ya hemos ido haciendo es que cada uno sabe más o menos qué puede aportar, ¿no?, al equipo. Entonces prácticamente es con las tormentas de ideas estas que hacemos, ahí empiezan a surgir cosas que parecen absurdas, que luego al final se pueden llevar a la práctica, y yo creo que esa es nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, esta posición, además, hicimos esa primera tormenta de ideas en mitad del campo. Estábamos trabajando en el campo y empezamos a hablar de la exposición y de esas primeras ideas, pues luego todas no se llevan a la práctica, pero sí que pues parte de ellas se llevan a la práctica. Y por otro lado, pues vas haciendo un listado de posibles piezas, pero como decía Antonio, tienes que ir pensando también cómo enseñar esas piezas y cómo hacer el hilo conductor para que esas piezas tengan sentido dentro del discurso expositivo. Porque poner piezas por poner piezas tampoco tiene sentido. De hecho, al principio no teníamos nada y pensamos que íbamos a encontrar poco, y al final hemos tenido que ir descartando piezas que nos han aparecido al final y hemos decidido no mostrarlas o porque tenían muchos problemas para mostrarlas o porque no tenían sentido dentro de nuestro discurso expositivo. Permíteme unos segunditos, porque yo quería comprobar esto de plantear esta exposición un poco al equipo de organización que hoy tenemos con nosotros en los desayunos como un reto, ¿no? A que no os atrevéis a hacer esto, ¿no? Me ha gustado a mí esa frase un poco de presentación de esta exposición, y tengo a través de la línea telefónica al alcalde de Ellín, Ramón García. Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, pues ayer se inauguraba oficialmente esta exposición y hoy comentaban que fue un poco un reto desde el principio, un reto que llegó del ayuntamiento como diciendo a que no os atrevéis a hacer esta exposición. ¿Eso es así o no? Sí, la verdad es que fue como un órdago, que en este caso lo lanzó mi compañero Emilio Pinar, ¿no? Que incluso para mí, cuando me lo comentó al principio, me sorprendió bastante y bueno, dije, Emilio, esto va a ser complicado, ¿no? Porque quieras que no, bueno, pues el proceso de investigación que lleva por un lado, también la solicitud que tienes que hacer a las distintas personas o cofradías para que te dejen esas piezas tan valiosas, pues la verdad es que, bueno, siempre suele surgir cierta reticencia, ¿no? De cómo se va a utilizar, el mantenimiento que va a tener, etcétera, ¿no? Y sabía que iba a ser complicado, pero bueno, la verdad es que tratándose de Antonio, de Juan Carlos y de Pablo, yo creo que no tienen ningún imposible, ¿no? Y nos lo están demostrando día a día, que a un tiempo récord muchas veces, pues la verdad es que todo lo que se les pide están ahí, colaboran, y es un trabajo, pues para nosotros perfecto el que están desarrollando. O sea que hemos llegado a ese punto en el que hay que decir aquello de reto conseguido. Sí, ahora mismo sí, la verdad es que sí. Y yo creo que lo podemos decir más adelante cuando los sellineros y todos los que nos visiten durante estos días de Semana Santa y Cuaresma pues puedan ver la exposición. Yo la verdad es que ayer quedé sorprendido. Yo estuve, por ejemplo, el miércoles de ceniza, estuve un rato, 10 minutos con el presidente de la Diputación, porque como no podía venir ayer a la inauguración, pues aunque estaba más o menos todo manga por hombro todavía, pero ya le enseñamos más o menos lo que iba a ser la exposición y la había visto solamente de esa forma, ¿no? Pero yo ayer ya cuando entré, cuando la vimos, cuando se inauguró y el mismo documental, o sea, piensa, un documental de media hora, ¿no? Y esto va a ser un plomo. Pues si estábamos en la sala 20 personas, no se movió nadie de la sala viendo ese documental, ¿no? Porque además me pareció sumamente interesante y los datos que aportaron todos y cada uno de los que intervienen en ese documental, pues la verdad es que son dignos de escuchar y para incrementar cada uno nuestros conocimientos sobre nuestra Semana Santa, porque la verdad es que hablamos mucho de Semana Santa, pero bueno, tal vez pecamos un poco a la hora de tener esos conocimientos históricos de por qué hemos llegado hasta aquí. No pudo estar el presidente en la inauguración en el día de ayer, sí estuvo la diputada de Turismo. ¿Qué sensación se llevó de esa exposición? Pues lo mismo, ella lo decía al salir, dice, bueno, yo he venido muchas veces a la Semana Santa de Gin, pero bueno, no me podía imaginar de que esto tuviera unas raíces tan profundas como las que tiene, ¿no? Y la verdad es que la exposición no es para verla en 10 minutos, ¿no? Hay que saborearla, hay que entrar y ir sitio por sitio, espacio por espacio, y como te digo, leyendo y saboreando todo lo que hay dentro de la exposición, y hay que dedicarle un rato y sin prisa para empaparte de todo lo que hay dentro. Estamos ya en Cuaresma, a partir de ahora, bueno, pues tendremos mucha actualidad de nuestras cofradías. Esta exposición Pluscuamperfectus nos lleva más atrás, nos lleva, partiendo de esa línea divisoria que supuso un antes y un después para nuestra Semana Santa, que fue la Guerra Civil Española, nos lleva más atrás de esa guerra civil. De todo lo que ha visto en esa exposición, que seguramente volverá a visitar en alguna otra ocasión, seguramente más tranquilo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Bueno, pues en principio el documental porque ya te digo que, bueno, pues es media hora en la que te estás empapando de conocimientos, de cosas que sueltas que tal vez habéis oído en distintos sitios y que, bueno, yo en ese documental se plasma muy bien todo lo que es lo que era aquella época y cómo surgieron y cómo desgraciadamente se perdieron todas esas imágenes, ¿no? Yo, para mí, en principio, ya te digo, me quedo con el documental hasta tanto en cuanto, pues, como te digo también, entre a la exposición y tranquilamente pueda ir viendo los distintos contenidos que tiene la exposición. No sé si después de la inauguración tuvo oportunidad de hablar con los comisarios de esta exposición o con la vorágine de visitas institucionales y de colectivos sellineros. No tuvo posibilidad, ahora tiene posibilidad de dirigirse a ellos. Están aquí todos ellos. Bueno, yo ya les di ayer la enhorabuena a los tres, bueno, a los cuatro, mejor dicho, y la verdad es que saben ellos que tienen, que igual que nosotros contamos con ellos, yo
tengo la libertad de contar libremente con los tres, principalmente con Juan Carlos, con Antonio y con Pablo, que son los que más conozco, porque bueno, la verdad es que, vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, cada vez que el ayuntamiento necesita de ellos los tenemos a nuestra entera disposición, y también contamos en este caso nosotros con la confianza de saber de que el encargo que les hagamos va a ser bien recibido por ellos y bien realizado, que es lo más importante, ¿no? Porque bueno, la exposición del año pasado es una muestra, fue un éxito total y absoluto, con más de 15.000 visitas, y este año, bueno, pues esperamos que sea exactamente igual. Yo creo que de verdad este año va a ser aún más importante en ese apartado, más importante que el año pasado, ¿no? También tenemos que seguir trabajando en el futuro, y en este caso, bueno, pues me gustaría contar con su colaboración para cuando más adelante pues esa exposición permanente, que es la que queremos ya tener definitivamente para que el museo esté abierto, bueno, pues contar con ellos para que puedan trabajar y que esa catarata de ideas que tienen, pues que nos las den y podamos ver el museo pues totalmente abierto ya a partir del año 2018. 2018, que está muy cerca. Ya, yo no puedo decírselo a ellos, ¿no? Principalmente a mi concejal Emilio, que está empeñado que sea el 2018. Pero bueno, nosotros, vamos a ver, yo creo que nadie puede poner en duda, como lo dije ayer en la inauguración de la exposición, de que este equipo de gobierno ha hecho una apuesta total y decidida por el Museo de Semana Santa. Bien es verdad que no solamente lo estamos utilizando para la Semana Santa, porque hasta tanto en cuanto no tengamos, como digo, abierto definitivamente ese museo, pues tenemos que darle otros usos, porque es un edificio que lo tenemos aquí en el corazón de nuestra ciudad, que nos viene bien a todos, y que lógicamente pues yo prefiero que en vez de tenerlo cerrado, pues tenerlo abierto con cualquier tipo de exposición. Y es lo que estamos haciendo con él, ¿no? Yo creo que le estamos dando vida a ese museo. Y después, bueno, pues a nivel de Semana Santa, pues me reitero lo que dije ayer, aquí todo el mundo tiene mucho que decir, todo el mundo tiene mucho que aportar, y lo que tenemos que hacer es ir todos en la misma dirección, en el mismo camino, porque al final, una vez que el museo esté abierto, va a ir en beneficio de todos, principalmente de la Semana Santa, que es lo que todos queremos. ¿Alguna respuesta por parte de los comisarios al alcalde? No, que lo del 2018 sigo diciendo que eso sí que es un reto. Bueno, pero tú sabes que imposibles no hay. De todas formas, vuelvo a repetir, yo desde el primer momento que me hice cargo de la tienda del ayuntamiento, la palabra museo no se me da de la boca, porque es que quiero que sea una realidad, ¿no? Y bueno, y estamos trabajando para ello, y desde luego mis contactos con el presidente de Castilla-La Mancha, con el presidente de la Diputación, de ver de dónde puedo sacar un euro más para poderlo invertir en el museo, y estamos en ello. Después será también lo que todos sabemos, lo que los colectivos de Semana Santa quieran que sea el museo, ¿no? Y ahí también, bueno, pues yo anoche lo decía, esto formamos parte de un todo que es la Semana Santa, y aquí el protagonismo no lo tiene que tener ni una asociación ni otra, y mucho menos el ayuntamiento. El protagonista es la Semana Santa, que es lo que tiene que ser, y hacia dónde lo tenemos que dirigir. Sí, señor. Muy bien. Pues, alcalde, no vamos a hablar de otros asuntos, lo centramos hoy en esta exposición, Plusquam Perfectus. Sabemos que tiene una agenda bastante, bueno, pues plagada de actividad durante el fin de semana. Le dejamos ya y tendremos tiempo, en paso a paso, de tenerle en nuestras tertulias. Bueno, pues yo para terminar dos cosas. Una, invitar también a los sellineros a que vengan al museo a ver la exposición que inauguramos ayer, pero también a la que vamos a inaugurar esta mañana, que es la del Colegio Público Isabel la Católica, que es una exposición muy digna, realizada por los propios alumnos que anteriormente se encontraban en el colegio, y que, bueno, pues han accedido a la invitación que les hice el año pasado de subirla aquí al museo, donde creo que va a tener mucha más vistosidad que allí en el colegio, ¿no? Y por otro lado, pues reiterar mi felicitación en este caso a los comisarios de la exposición, y bueno, pues desearles que los éxitos sigan adelante, porque luego nosotros estamos muy contentos y satisfechos de su trabajo. Ramón García, alcalde de Ellín, gracias. A vosotros, buenos días. Bueno, pues esto, si lo acompañamos con las cifras de visitas del año pasado, pues maravilloso, ¿no? Sí, hay que decir que la exposición 365 días, dentro de ese gran número de visitas, recibió la visita programada de casi todos los centros escolares del municipio, incluidos algunos de las pedanías que pudieron venir, y cuyo eje de la visita pues versaba en
convertir a cada uno de estos visitantes en promotores turísticos de la ciudad. O sea, se trataba de que conocieran y contemplaran esa exposición, pero que al mismo tiempo ellos pudieran mostrarla a esos familiares, amigos que vienen a visitar el municipio. Y que, por cierto, esta exposición sigue todavía viva y sigue todavía recibiendo visitas, porque uno de los elementos que introdujimos en aquella exposición fue virtualizarla para que la gente la pueda seguir contemplando. Entonces está en internet, en una visita virtual, y aquellos que quieran podrán entrar e incluso podrán hacer una comparación para ver la evolución que ha tenido la exposición del año pasado y esta con respecto a la del año pasado. ¿Cómo se accede a ella? Pues hay que entrar en un enlace. Juan Carlos nos va a decir el enlace, si se acuerda. Pues me acabáis de pillar totalmente, porque sinceramente no recuerdo el enlace, pero luego te lo pasamos y lo puedes poner en tu Facebook o en tu... Claro, es interesante porque supongo hay muchas personas que se quedaron al final sin verla y tienen la posibilidad, ¿no?, a través de ese enlace y de forma virtual, pues de asistir a esa exposición, que no sé si alguna vez se repetirá algo similar, ¿no? Supongo que sí, porque ya los retos está claro que sois capaces de conseguirlo. Sí, bueno, en parte los retos se consiguen gracias al lenguaje que son capaces de traducir del garabato que nosotros muchas veces hacemos en un papel y que le trasladamos a todos y cada uno de los colaboradores en este proyecto, porque aparte de los 4 que ves aquí, detrás había muchísima más gente. Y que además han trabajado con un alto grado de eficiencia en cuanto a que han comprendido lo que les estábamos pidiendo, y que luego ha sido súper emocionante para mí el ver cómo el cristalero acude a una primera llamada, se coordina perfectamente con el herrero, por otro lado van apareciendo los electricistas también, el equipo de limpieza que va manteniendo ahí el orden y tal, para que todo haya una atmósfera ahí de trabajo adecuada. Y claro, detrás de nosotros tenemos a muchísima gente que además en este tema imagino que como en su día a día le pone un especial cariño a su trabajo, y más si cabe cuando se trata de poner de cara al público su labor unida a ese tesoro que tenemos aquí en Ellín, que es nuestra Semana Santa. Nos hablabais antes del caso concreto de esa gran plataforma que se tuvo que crear para exhibir ese manto, pero supongo que hay otros elementos que han necesitado también en algunos casos pues conversaciones, no sé también hasta qué punto hay de cuestiones privadas de particulares algunos de esos elementos, que habrán sido un poquito celosos, ¿no?, a la hora de entregarlos, ¿no?, porque bueno, pues lógicamente les darán una importancia extrema y lógicamente pues no quieren que sufran ningún daño ni lleguen a perderse, por supuesto. Supongo que esto también ha sido complicado, ¿no?, ya no solamente acceder a las piezas que queríais, sino también el tener el resultado positivo de ser cedidas para esta exposición. Que esto nos da a pensar, seguro que ocurre como con otras muchas cosas, que habrá otros muchos elementos que están guardados por celo y porque no se pierdan, ¿no? Bueno, por celo, yo creo que más porque la gente, muchas de las cosas la gente no valora lo que tiene. O sea, ya no me refiero también puede ser, a sí, mantos, a túnicas, eso evidentemente tiene, o sea, sí que la gente sabe el valor que tiene, pero hay muchísimos documentos, estoy convencido que quedan documentos, fotografías, muchísima documentación guardada en los cajones, pues porque no se le da la importancia. Entonces yo creo que esta exposición, aparte de enseñar pues una muestra y de tener una parte muy didáctica de lo que fue nuestra Semana Santa, también va a servir como acicate para que la gente vea que eso que tiene guardado en el cajón tiene un valor documental y tiene un valor histórico. Entonces ojalá, bueno, nos ha pasado en los últimos días cuando la gente ha ido enterándose de que estábamos montando una exposición sobre la Semana Santa antigua y con fotografías antiguas, pues nos han ofrecido cosas a última hora. Entonces yo creo que la gente, cuando visite la exposición y vea pues que
él en su casa tiene fotos parecidas o documentos parecidos o periódicos viejos, pues va a decir, pues yo tengo esto, pero bueno, yo creo que la gente piensa que esto no lo van a querer, ¿para qué lo voy a llevar al archivo o para qué lo voy a sacar si no tiene valor, no tiene importancia? Y luego hay piezas que evidentemente pues que ese celo yo creo que también es normal, pues porque la gente no quiere que se pierdan las cosas. Nosotros hemos estado estos últimos días en contacto con las camareras o con los responsables de cofradías y hermandades, o bien con coleccionistas particulares, y tú ves con el cariño y con el celo que tratan esas cosas, que tú tienes que ofrecerlo lo mismo. O sea, esa pieza tiene que estar en las mejores condiciones posibles. La ventaja, pues porque yo creo que ya nos van conociendo después de la exposición del año pasado y ven que cuidamos las cosas y que mimamos los detalles, y pues este año pues muchas de las piezas han costado un poco menos. Algunas han costado un poquito más, ¿no? De conversaciones pero yo creo que es normal, y yo creo que muchas de esas personas que nos han cedido las piezas estaban ayer en la inauguración, y todos han quedado contentos de cómo estaba la pieza, de cómo está ubicada, de cómo está bien conservada, y no sé muy bien. En muchos casos estará hasta mejor conservada que la tenían sus propietarios. Sí, por ejemplo, el manto de la Rosa estaban encantados de verlo así, porque ellos, claro, no tienen ese espacio para tenerlo, lo tienen bien guardado en una vitrina, guardando la humedad, la temperatura, pero lo tienen doblado, porque no tienen espacio para tener, es que son 3,5 metros de vitrina. 3,40 por 3,40, que recuerdo las medidas cuando me las dio el presidente de la cofradía, me dice, Antonio, eso tiene que ser 3,40 por 3,40. Se nos erizó el lomo cuando... y yo digo, pues esto pues, también me antoja muy grande. Y de hecho fuimos a verlo allí, y decía, que tú no te calientes la cabeza, tú 3,40 por 3,40. Cuando visitamos el taller de Fernando Sánchez, que es uno de los que colabora en la construcción de ese mueble, y se quedó igual, diciendo, pero 3,40 por 3,40. Seguro que a los que entienden de numerología tendrá algo que ver en toda esta historia. 3,40 cuadrados. Sí. Sí, no, vamos, eso también nos lo tuvimos que plantear, o sea, porque evidentemente eso es una inversión muy importante. La gente cuando vea el mueble va a decir, es pedazo de mueble, o sea, además lo hemos hecho bien hecho, o sea, no hemos hecho una cosa provisional, porque hemos pensado que ese mueble seguramente se va a poder utilizar en nuevas exposiciones temporales o en la exposición permanente del museo, pues para enseñar quizás no ese manto, sino cualquier otro manto, o cualquier cofradía o hermandad que quiera hacer una exposición temporal, pues va a tener disponible pues ese mueble para enseñar su manto de una manera pues digna, y por eso sí que al final hemos hecho la inversión. Yo creo que la cara aparte que se nos quedó cuando nos dijeron lo de 3,40 por 3,40 solo es comparable a la que se nos quedó cuando lo vimos entrar, la estructura metálica con un camión al museo, y dijimos, yo creo que nos hemos pasado, ¿no? Y veíamos simplemente la estructura metálica allí puesta, y decíamos, esto parece muy grande, ¿no? Y hasta antes de ayer, que no se pudo ver realmente con el elemento que hay expuesto dentro, no nos dimos cuenta realmente de que efectivamente necesitaba ese tamaño, claro. y se ve en todo su esplendor. Arranca en la cabeza de la imagen y finaliza por debajo del trono, o sea que claro, no es fácil tampoco, si no te paras a pensar, el saber las dimensiones de ese maravilloso manto. Francisco Javier, supongo que en tu labor de investigación y documentación para la exposición también habrás descubierto muchas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito, alguna anécdota o anécdotas que hayas podido tener a lo largo de ese trabajo. Bueno, pues anécdotas hasta ayer mismo, ¿no? Que bueno, en algunos de los casos de algunas de las imágenes o aspectos que fuimos investigando y tal, pues ayer mismo recibes otras informaciones. Es todo lo que hablábamos antes, ¿no? De
la tradición o de la ausencia de datos, y otras personas que también han colaborado en la exposición, ¿no? Sobre todo en el documental, pues te aportan algún dato, ¿no? Que dices tú, madre mía, pues este dato no lo tenía yo, o esta característica no la conocía yo, ¿no? Y bueno, sorprendente porque además pues es un tema además que yo creo que está muy por investigar, ¿no? En el ámbito que yo más he estado relacionado ahora, ¿no? Que ha sido con la imaginería, ¿no? Aquellas obras imaginería y el ajuar que pudieron o no tener. Pero sí, algún descubrimiento y, bueno, por ejemplo, lo voy a sacar, ¿no? El yacente, ¿no? La cabeza de aquel yacente que no solo por documentos, sino también la importancia de todas las fotografías que han comentado antes también mis compañeros que bueno, que son material gráfico, pues también aportan datos, ¿no? Y bueno, a partir de enlazar unas cosillas, pues vas descubriendo cosas que te llaman la atención. Y por ejemplo, en el caso del yacente que pudo procesionar en la noche de Viernes Santo, pues después lo ves en algunas fotografías que te señalan, ¿no? Que subía al Calvario crucificado, ¿no? Y este tipo de datos, pues yo personalmente no los conocía hasta que no te empapas, ¿no? De todo lo que te van aportando y de lo que vas descubriendo en archivos o en este caso en fotografías o principalmente. No quiero caer en el error de preguntaros de todas las piezas que encontramos en la exposición, ¿cuál sería la más importante? Porque lógicamente importantes son todas y no estaría bien poner en valor unas más que otras, ¿no? Fíjate que yo sí que te voy a contestar a eso. Sí, porque para mí personalmente creo que la pieza fundamental de esta exposición es el testimonio de las personas que se han prestado a dar esos datos que por un lado han podido investigar y recoger a través de documentos, pero también los testimonios que hemos recogido de personas que han recibido el testimonio de otras personas, que eso no está recogido en ningún sitio y que tiene pues un valor incalculable. Hemos visto cómo quienes se han prestado a prestarnos la investigación que llevan haciendo en algunos casos durante toda la vida, a la que le ponen todo el cariño, toda la dedicación, a mí personalmente eso es lo que más me ha calado, ¿no? El ver que hay gente todavía que tiene ese amor por esa investigación que están haciendo, que aunque muchas veces llega siguiendo un hilo durante mucho tiempo, llega un momento que encuentras una prueba que te desmonta todo tu argumento. Y no hay ningún problema, porque realmente el investigador lo que busca es llegar a la resolución del problema, no en acomodar unos datos a una historia, ¿no? Y eso lo hemos visto, pues, en el caso de José Antonio Iniesta también, en el caso de Beatriz Esteban, en el caso de Juanjo Villena, de todos y cada uno de los que han prestado su testimonio. Bueno, pues mira, yo hablaba de elementos, de piezas de las que encontramos en la exposición, y me ha dado una respuesta, yo creo, incluso más satisfactoria a la pregunta que yo no quería hacer, ¿no? Porque con el vistazo rápido que pude echar ayer me di cuenta que todo es importante y todo podría estar a un mismo nivel, que es el pasado, nuestros recuerdos, la Semana Santa actual, gracias a todo aquello, ¿no? Con lo cual, aunque nos llamen la atención, porque bueno, entrarán a esa exposición y verán pues el yacente del Calvario, verán la Dolorosa, que siempre ha estado en franciscanos, le llamará quizás un poquito más la atención, pero hay que detenerse también en los pequeños detalles, en esas piezas que quizás van a ser menos llamativas a la vista así en un primer momento, pero que también son igual de importantes. Sí, me alegro de que tengas esa impresión, de ese vistazo, porque es realmente lo que buscábamos. O sea, cuando planteamos una exposición, buscamos que la gente se vaya con una idea. O sea, la exposición tiene un hilo argumental, tiene un leitmotiv, y eso es lo que va con esa idea con la que se tiene que ir el visitante, más que una pieza o otra pieza. Y yo creo que eso es conseguir eso es el éxito de una exposición. Y luego, pues claro, evidentemente tenemos piezas, o sea, tenemos piezas, pero sobre todo el hecho de mostrar unas piezas, pues te puede satisfacer esa curiosidad de cómo eran las cosas, o sea, estamos hartos de ver fotografías en blanco y negro de los pasos perdidos, ¿no?
que muchos hemos visto, pero no hemos visto de qué color realmente eran las túnicas. Y pues ahí se ve una túnica de San Pedro, tenemos una saya de la Verónica, y tenemos un tambor antiguo que ha sido quizá de las cosas más complicadas de conseguir. O sea, hemos estado buscando tambores antes de la guerra y pues es bastante complicado porque es difícil que se hayan conservado. Tenemos también pues una túnica de nazareno de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, el citado manto y la túnica premiados en la exposición regional valenciana de 1909, la Dolorosa de Franciscanos, que como tú has dicho, y luego pues una vitrina con pequeñas cosas, los ángeles dos de los ángeles con los que procesiona Nuestra Señora de la Soledad, una tulipa del trono antiguo, el paño de la Verónica y el turbante. Y luego pues a mí personalmente la pieza que más me ha llamado la atención y que más he disfrutado al verla, quizás por deformación profesional, porque soy más de libros que de textiles, pues son los dos misales, ¿no? Hay un misal de 1734 y sobre todo uno muy interesante de 1812, que es un misal veneciano muy bonito, que que los coleccionistas de libros pues son piezas que se mueven mucho, ese tipo de misal que se hace en Venecia, y este tiene la particularidad y el interés de que en la página de cortesía aparece una inscripción en la que se dice pues que con ese misal se consagró por primera vez la capilla de Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia, ¿no? En el 15 de abril de 1812. Además con una letra preciosa. Sí, como escribían antes. ¿No? Es una inscripción que hace el propio párroco de ese momento, que no me acuerdo cómo se llama, Nicolás Claramonte. Y bueno, es una pieza, pues aparte de que una pieza muy bonita, tiene un interés histórico tremendo. Y luego también es un ejemplo de pues esas cosas que están en los armarios y los cajones. No es el caso, no estaba dentro de un cajón, porque esta pieza pertenece a la colección particular de José Albertos y nos la ha cedido gentilmente para mostrarle la exposición. Y una vez que termine la exposición no va a volver a su colección, sino que esa pieza pues la va a donar a la parroquia de Asunción, porque considera que es el lugar donde tiene que estar guardado y expuesto para que la gente y todo el pueblo de Illín lo disfrute. Yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo este tipo de cosas también sirven, pues eso, no solamente para sacar las cosas de los armarios o de los cajones, sino para ponerlas en valor y que la gente se dé cuenta pues que lo que tiene en su casa pues quizá pues que lo disfrute el resto de la gente pues es importante. Yo creo que cuando esté en marcha el museo aparecerán otras muchas piezas. Esperemos que así sea. Sí, de hecho, a raíz de los últimos, bueno, desde que empezamos a preparar, pero sobre todo de estos últimos días de exposición, al ir hablándole ya a la gente más directamente y tener conocimiento de lo que se estaba haciendo, han ido surgiendo cosas. Ayer mismo me comentaban de algún elemento allí en esa misma tarde de la exposición, de algún otro elemento. Pues resulta que yo tengo tal cosa. Pues resulta, pues eso ha pasado y es importante porque la gente no sabemos si es, como comentabais antes, si por miedo o a veces no darle la importancia que lo tiene. Hay ciertos elementos que sí se tienen de toda aquella imaginería, elementos accesorios, ¿no? La imaginería como tal no se conserva, pero elementos de ajuar, enseres o objetos relacionados con estas distintas cofradías o esta Semana Santa que lo han guardado, han pasado de generación en generación y no sé, quizás no se habían planteado nunca que eso pudiese ser un elemento para ser expuesto o no había un lugar tampoco, es cierto, no había un lugar donde hacerlo ni algo creado es profeso para ello,
Y en este caso, bueno, pues ya nos pasó a raíz de empezar a investigar con fotografías que te aparecen otras fotografías, te aparecen otros documentos, alguien se pone en contacto con otra persona. Aquí ha habido, por ejemplo, un caso bastante curioso que es hace unos años Joaquín Hinojosa, una persona que reside en Sevilla y que sus descendientes, pero de 3 generaciones, creo recordar, vivían en Ellín. Se puso hace unos años en contacto con el Ayuntamiento de Ellín porque tenía en su poder una serie de negativos del año 1928 de la Semana Santa. Creo que era su abuela, o sea, su abuelo vino en aquel momento a Ellín porque su madre era ellinera. Y él, bueno, venía a conocer la Semana Santa de sus padres, ¿no? El pueblo de sus padres no lo conocía y seguramente decidió venir en Semana Santa. En aquel momento vino con una cámara de fotos, poco habitual en aquel momento, e hizo una serie de instantáneas, 16 en concreto. Pues estas fotografías las tenía, estos negativos en concreto, los tenía él en su poder. Y cuando se puso en contacto con el ayuntamiento, del ayuntamiento lo remitieron al archivo municipal, a Beatriz Esteban, y ella en numerosas ocasiones se puso en contacto con él, pero no se terminaba de cuadrar este contacto, ¿no? esta cesión. Él estaba interesado en que esas fotografías viniesen allí, pero bueno, por unas o por otras no se conseguía. Y a raíz de montar esta exposición, Beatriz retomó el tema y aprovechando que un compañero nuestro, Armentario, se encontraba unos días en aquella ciudad, los pusimos en contacto y esta persona dijo que gustosamente le dejaba los negativos para que los trajese allí, y en esas fotografías, algunas de ellas excelentes, pues hemos encontrado, por ejemplo, un dato curiosísimo, ¿no? Que es, yo creo que es la primera vez que hemos visto en una fotografía, bueno, en 2 fotografías, pero están tomadas en el mismo día porque solamente vino ese año, pues 2 crucificados en el Calvario. Que en un principio pensábamos que como eran 2 fotografías distintas, era el mismo, pero de distintas posiciones, y luego al verlo en detalle nos dimos cuenta de que no, uno de ellos era el Cristo de la Agonía, que sí está representado en más fotografías, es quizá de los que más fotografías hay de esa época, o no fotografías directamente de primeros planos, que sin duda hay Cana Dolorosa, sino que en tomas generales aparecen en muchísimas, pero había otro del que antes hablaba Francisco, que es otro crucificado, que después posiblemente se hacía un acto de desenclavamiento o algo así, y no teníamos fotografías de él, o no teníamos fotografías medianamente buenas de la Magdalena. No las habían, o al menos nosotros no tenemos conocimiento de ellas, no las hemos visto nunca publicadas. Hemos visto alguna fotografía de la Magdalena, pero nunca de una calidad como para que se pueda, y en este caso ha sido así. Y todo ha sido a partir de que se estaba montando la exposición y se han retomado ese tipo de conversaciones. Esas fotografías, afortunadamente, han sido cedidas al archivo y en unos días, ya pasadas la exposición, porque pedimos la exclusividad. Fuimos un poquito malos y pedimos que... Qué bien. Perdón, la primicia, sí. Me parece una noticia maravillosa. Sí, pedimos tener ese privilegio de mostrarlas por primera vez. No todas, no aparecen todas en la exposición, pero aparecerán en cuanto termine, ya serán de dominio público. Ahora mismo hablamos un poquito de la parte interactiva de esa exposición, pero antes, y hablando de esas 2 imágenes que vemos, la Dolorosa de franciscanos y el yacente del Calvario, al final el yacente habéis decidido mostrarlo completo, ¿no? Estamos acostumbrados a subir al Calvario y verlo tapado, ver solamente la cabeza de ese Cristo yacente. ¿Esto por qué ha sido así? Pues le hemos dado muchas vueltas, Me imagino. Pero hemos decidido que se vea el cuerpo de Escayola, que creemos, todo parece indicar que hizo Zamorano, pues porque es mucho más gráfico la diferencia que se ve entre la cabeza y el resto del cuerpo. O sea, son materiales diferentes, y son tallas diferentes, trabajos diferentes. La cabeza, estamos casi convencidos, aunque no tenemos pruebas, sí que tenemos pruebas gráficas, porque vistas en la foto ya, yo creo que nosotros nos hemos convencido, y casi todo el mundo que se lo vamos contando está convencido, que el Cristo, ese segundo Cristo que subía al Calvario, que seguramente era el Cristo que desenclavaban luego la iglesia,
lo depositaban en el sepulcro, pues esa es la cabeza de ese Cristo. Un Cristo que en las fotos en las que aparece en el sepulcro tiene las piernas flexionadas como un crucificado, que cuando la gente lo vea en la exposición verá que la cabeza también la tiene levantada, y en el Calvario no se ve porque está tapado con la sábana y porque tiene una almohada debajo. Entonces nos da, y por eso hemos decidido dejarlo casi desnudo, para que se vea ese efecto de la cabeza, sobre todo. Las piernas no se conservan y no podemos verlo, pero sí que se ven en las fotografías, y sobre todo para que se vea la diferencia, ¿no? Pues en la talla de madera, la escayola, una cosa, están los dos policromados, pero son el Cristo en la cabeza más antigua ha perdido prácticamente toda la policromía, y creíamos que era la forma más gráfica y más interpretativa de enseñar la pieza. A mí, por ejemplo, me habéis hecho descubrir el secreto que desde niño me ha llevado a pensar que no tenía ni cuerpo. De verlo siempre tapado, pensaba que no tenía cuerpo. Luego ya me lo dijeron, pero no lo había visto nunca. Es la primera vez que yo veo al yacente del Calvario así. Yo, de hecho, estaba convencido de que la cabeza y el cuerpo estaban separados. Y nuestra idea al principio era bajarnos la cabeza solamente y haberla puesto dentro de una vitrina. Pero en la primera visita que hicimos y que nos permitieron abrir la urna, ahí, si esto está entero, nos tenemos que bajar entre el yacente, y yo creo que también es un acierto bajarse el yacente. Si hubiésemos bajado la cabeza, tampoco hubiéramos podido explicar cómo explicamos esa pieza. Y también nos llama la atención lo bien conservada que está la Dolorosa de franciscanos. Sí, bueno, aparentemente. Aparentemente, sí. Sí, se conserva bien, pero bueno, son en esencia aquella Dolorosa, ¿no? También vinculada a la escuela de Salcillo, cosa que muchas veces, bueno, también lo que nos han transmitido, pues sí, tiene intervenciones posteriores, sobre todo después, la más importante después de la Guerra Civil, que es cuando se reconstruye y a partir de la cabeza se crea el nuevo cuerpo y tal. Y posiblemente con autoría valenciana, algún escultor valenciano, que también barajamos alguna hipótesis, pero bueno, tampoco. Dilo. Yo, a mi opinión, yo pienso que es el cuerpo lo hizo, sobre todo por las manos y los pies y tal, José Díez López, ¿no? Que aquí en Ellín también tiene eso, el escultor de San Juan Evangelista. Y bueno, pero sí, se conserva bastante bien, tiene algún retoque, algún repinte posterior, posiblemente a partir del incendio de franciscanos. Y bueno, pero bueno, es una obra que yo pienso que va a sorprender cuando se ve tan cerca, ¿no? Acostumbrados a verla en el... Y luce tan estupenda gracias a que nos han echado una gran mano. Sí. Nos han echado 4 manos. Sí. O sea, claro, la Virgen estaba en franciscanos, pues estaba bastante bien, porque ahí sí que también hay que agradecer la labor que ha hecho Paco Avellán en estos últimos tiempos, con los problemas de franciscanos, y se retiraron todas las imágenes y han estado bien resguardadas de los posibles problemas de las goteras y tal. Pero claro, ha estado en un edificio cerrado, a saber desde cuándo no se limpia esa imagen o desde cuándo no se arregla esa ropa. Y nosotros intentamos apañarlo así un poco, pero claro, tampoco somos camareros y sabemos poner bien las mantillas y eso. Y la verdad es que las camareras de Nuestra Señora de Dolores, sí, Toñi y su hija, pero no recuerdo ahora mismo el nombre de su hija. Bueno, pues estuvieron ahí pues, un montón de horas arreglándole las ropas, y la verdad es que sí, ha cambiado totalmente. Parece, o sea, otra, de cómo la subimos a cómo está ahora, ha cambiado totalmente. O sea, es que le ha cambiado hasta el gesto de la cara. Es increíble. Y también, a mí personalmente me sirve para valorar el trabajo que hacen las camareras, tanto en el cuidado de la ropa, el mimo que ponen ese cuidado, y ahí se ve cómo se conservan las piezas de hace tantos años, como luego el gusto de vestirlas, porque
es verdad que es que cambia la imagen de que esté vestida de una manera o que esté vestida simplemente con una arruga en un pliegue más o un pliegue menos o el pecherín, como la forma de poner el pecherín, pues te cambia la imagen totalmente. Bueno, y esa parte interactiva que resaltaba el alcalde que le encantó, ese vídeo que se proyecta en la exposición, también hay otros elementos, ¿no?, interactivos en la exposición. Háblanos un poquito de ello. Sí, bueno, se han incluido unos elementos interactivos porque una de las maneras de cómo queríamos introducir la información al visitante era que no fuesen textos muy largos, que no fuesen... La labor de investigación y documentación ha sido muy, muy grande. Sin embargo, no queríamos que eso se viese traducido en largas parrafadas y estudios muy sesudos que entendemos que en una exposición no tienen lugar, tienen más lugar en un libro. Entonces, esa condensación de información, conforme íbamos recopilando información, íbamos llegando a una serie de curiosidades, de cosas que resultaban muy, muy llamativas. Y decidimos extraerlas y a modo de píldoras, ponerlas como ¿sabías que? Pues de esa manera, una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿sabías que un año se celebró el encuentro en el Calvario? Entonces, a partir de esa pregunta, pues hay una serie de fichas que desarrollan esa respuesta con elementos gráficos, con elementos documentales, a los que se puede acceder pues tocando en una pared, ¿no? La pared la hemos dotado de tactilidad, por decirlo de alguna manera, y entonces pues esas preguntas están puestas en la pared y conforme las vas tocando te va mostrando esa respuesta. Y creemos que es una forma muy, muy llamativa de mostrar la información, ya que son ese tipo de curiosidad es la que luego queda, ¿no? Por ejemplo, que existía otra ermita a raíz de la documentación que se ve en buena parte de estas fotografías de principios del siglo pasado. Vemos que en el Camino de las Columnas había una gran ermita, la ermita de Santa Bárbara, que es conocida por ello. De hecho aparece en todos los planos de finales del 18 y anteriores. Pues la ermita aparece, pero no hay apenas información documental, no hay textos donde se recoja nada de ella. Entonces hemos recurrido, por ejemplo, a redigitalizar muchas de esas fotografías para tener esa parte a una buena resolución que se viese. Hemos contado con los planos de una hipotética reconstrucción que hizo Pedro Sánchez, arquitecto, en la que se muestra cómo podía ser esa gran ermita, que no sé exactamente el alto que tendría, pero viendo la fotografía, viéndolo con la referencia de las personas, pues me atrevería a decir que podría ser tan alta, no casi como la Asunción, pero porque sin contar la torre, como el alto de la nave de la Asunción, me atrevería a decir que sí puede ser. Vaya ermita. Muy grande, muy grande. Y realmente estuvo en pie. La estructura estuvo en pie hasta al menos los años 40, cuando fue sustituida por el actual depósito del barrio Santa Bárbara. Donde está el depósito, ahí estaba la ermita. Y de hecho hemos buscado las fotografías aéreas, las autofotografías que se realizaban de toda España. Hemos buscado de esas zonas, y en las de 1929, me lío mucho con las fechas porque los que controlan las fechas son sobre todo Francho y Pablo tienen mejor memoria para eso. En esas fotografías se ve todavía la estructura, se ve la cúpula y las paredes de las naves, se ve que están en pie, y ya en las fotografías del 54 creo que ya no aparece la estructura del depósito, ya se está haciendo el depósito. Pues son datos llamativos que la mayoría desconocíamos y que a raíz de esas fotografías o esos documentos van surgiendo, y de esa manera se muestra esa información. Y el otro interactivo es un interactivo, ya que buena parte de lo que conocemos ahora es por las fotografías y la prensa local. Lo que hemos hecho es, ya que tener allí los ejemplares físicos y ojearlos no sería posible, ya que son ejemplares que se encuentran en un estado de deterioro avanzado o que precisamente hay que protegerlos de ello, lo que hemos hecho ha sido digitalizarlos y hacer una aplicación en la que se pueden ir ojeando una serie de 12 ejemplares, creo que hay ahora mismo puestos, de periódicos
que eran o bien especiales de Semana Santa o eran fragmentos de los periódicos de pues, abril o marzo desde la década del 10, 20 y 30. Entonces, bueno, pues se pueden ojear, se pueden ir, seleccionas el periódico, vas pasando las páginas y en una pantalla vas viendo esos periódicos, vas viendo todos los artículos, las crónicas. Bien, es bastante interesante. Uh-huh. Y también un audiovisual, Antonio. Cuéntanos ahí qué vamos a poder descubrir. Vamos a descubrir por lo menos lo que yo he descubierto, vamos a descubrir un capítulo de nuestra historia contado por gente con la que nos cruzamos cada día aquí en Ellín, alguien que ha venido de Albacete. Vamos a poder comprobar, o sea, cómo, a ver cómo lo digo, o sea, cómo a base de el transcurrir de los años, de unir pequeñas pinceladas, pequeños hilos de los que uno va tirando, pues se puede llegar a componer, o sea, el mensaje que nos traslada pues el fruto de toda esa investigación. Y evidentemente nosotros habríamos sido incapaces de realizar toda esa labor en el tiempo desde que nos hemos puesto a trabajar en la exposición hasta que ayer se pone de puertas al público, sin esa labor que han estado realizando todos estos investigadores durante muchísimos años. Para mí, el realizar, porque yo soy un colaborador más dentro de la producción del documental, pues yo a lo primero decía, Dios, madre mía, digo yo, ¿otra vez? Porque el año pasado cuando planteamos la exposición, digo, que vamos a poner en la película aquí de esto, ¿no? Y en parte decidimos trabajar sobre el tema de los oficios porque era aquello que se podía filmar, ¿no? Y en esta ocasión pues sucedió lo mismo. Digo, ¿cómo vamos a hacer una película de algo pluscuamperfecto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues elementos visuales teníamos las entrevistas y luego todo el material gráfico existente, porque tampoco nos íbamos a poner a recrear ni una procesión, porque no existía tampoco la documentación gráfica necesaria como para poder hacer algo así en el tiempo que teníamos. Entonces, sobre todo, vamos a poder ver cómo el cariño y la dedicación que le han puesto una serie de personas sobre determinados temas han llegado a conclusiones paralelas y entre las cuales podemos, pues eso, saber un poquito más. No podemos, o sea, yo por lo menos me doy cuenta que esto es un proceso de investigación que sigue abierto y al que nos gustaría invitar a que todo aquel que tenga datos y pruebas sobre determinadas cosas que las vaya aportando, porque muchas veces esos pequeños detalles van a dar esa luz para que los que investigan sobre estos temas puedan seguir avanzando en su labor. ¿Tiene unos horarios de proyección? ¿Hay que ir a una hora determinada? Bueno, el horario de... Bueno, la exposición se va a poder ver desde hoy hasta el día 11 de abril en horario de 11 a 2 y de 6 a 9 de la tarde, de lunes a domingo, todos los días. Y luego en Semana Santa va a estar abierta miércoles, jueves y sábado, salvo el viernes por la tarde en el mismo horario. Y el documental va a ir proyectándose una vez tras otra. El problema es, pues eso, que es una película un pelín larga, entonces pues a lo mejor tienes que esperar un poquito para cogerla desde el principio. Hay que verla desde el principio, lógicamente. Porque, o sea, este documental, Antonio se va a reír, pero vamos, ha sido un poco al revés, ¿no? De cómo solemos trabajar, sí, porque normalmente tú cuando planteas una película escribes un guión y sobre ese guión empiezas a imaginarte planos y empiezas a buscar recursos y luego montas, al mismo tiempo buscas la música, pones la música y claro, cuando Antonio dije, a ver, venga, el guión. No hay guión. Claro, o sea, vamos a ver, no podemos hacer el guión sin antes saber, o sea, porque Antonio tenía muy claro que este documental tenía que basarse en entrevistas y yo estaba de acuerdo con él y entonces empezamos a pensar quién nos podía aportar información. Buscamos a esas personas y claro, no podíamos escribir el guión hasta que no supiéramos qué nos contaban esas personas, porque no podemos obligar a la gente a contar lo que claro, sí, claro. Yo sabía lo que quería contar, pero
si luego la persona que entrevista te cuenta otra cosa, pues es imposible. Entonces se hicieron las entrevistas. De esas entrevistas, que tenemos mucho material que ha quedado inédito, pues porque no se puede poner todo, porque nuestra idea era hacer un documental de 10, de 12 minutos, y se nos ha ido a 27 o 28, pero porque todo lo que se cuenta en el documental creo que es importante y que aporta información importante, y al final decidimos dejar ese metraje porque no queríamos quitar nada, porque todo tiene además sentido, y yo creo que ha quedado muy bien. O sea, nos ha pasado como con el resto de la exposición. Cuando nos planteamos al principio lo veíamos bastante negro, y cuando ves el resultado final, pues la verdad es que, bueno, y los comentarios de la gente que lo vio ayer, y el propio alcalde lo ha dicho, pues es un trabajo sobre todo de Antonio, que tiene esa especial sensibilidad a la hora de montar, de pensar, de buscar planos, y la fotografía es una maravilla. O sea, incluso en las propias entrevistas que está pensado dónde hacer las entrevistas, y está buscado en sitios diferentes, pues para buscar esa atmósfera, y bueno, pues yo creo que ha quedado un trabajo estupendo. Está feo que yo lo diga, pero yo agradezco tus comentarios, Pablo, pero a diferencia de la exposición del año pasado, el año pasado el audiovisual que había de alguna manera venía a hilvanar todo el mensaje de la exposición, y en este caso no es así. O sea, en este caso no es un documental que te explica la exposición, sino que es una pieza más dentro de ese discurso expositivo. Vamos, que hay que ir sin prisa, hay que dedicarle un tiempo a ver esa exposición, y después, pues ya saben, alrededor de 30 minutos para ese audiovisual. Eso es. Bueno, recordarles, aún no se ha inaugurado, pero creo que es en el día de hoy cuando se inaugura esa también parte importante de la exposición que veremos en el Museo de la Semana Santa, que es pues un trabajo, la verdad, maravilloso, de los niños y profesores del Colegio Isabel la Católica, que en años anteriores muchas personas han tenido posibilidad de ver en el mismo colegio, pero será este año cuando el gran público pueda disfrutarlo, aprovechando la visita a Pluscuamperfectus, que seguro que les va a encantar. Ahí es una idea muy original que han ido ampliando año tras año, y que nos muestra nuestra Semana Santa de una forma muy, muy original. Hablaremos también de ello. Hoy no nos queda tiempo para mucho más. Creo, Juan Carlos, que has encontrado ya la fórmula para entrar en esa exposición virtual de la exposición del año pasado, 365 días de pasión. Sí, la dirección web donde la tenemos es www.cineproat.com/365D, 365D. Ajá. Ahí se puede ver la exposición del año pasado. Es una visita virtual que realizamos mientras estaba montada la exposición, precisamente porque pensábamos que es una de las formas de conservarla, ya que eran elementos que luego no puedes guardar, ya que eran cosas que han vuelto a su origen, o que nos hemos comido, como el mojete, las empanadillas y los panecicos. Pues entendíamos que esa era una de las maneras de conservarla, ¿no? Sería la nueva... lo que ahora estamos haciendo nosotros, de buscar la información de hace un siglo, pues entendemos que quizá dentro de un siglo puedan ver la exposición de esa manera, ¿no? Será de la forma en la que quede. Entonces, a partir de ahí, o sea, a partir de ese enlace, se puede entrar a la exposición, donde se puede ir navegando por ella y recordarla. Viendo absolutamente todo, ¿no? Y nos íbamos parando en cada uno de los elementos que habían. Muy bien. Llegamos al final de nuestro tiempo en los desayunos de Solo Radio, en esta edición especial que dedicábamos a esta exposición, que no se pueden perder. Tienen tiempo, pero tampoco lo dejen para el final, que luego se complican las cosas y igual no les da tiempo. No lo dejen para el final. Y vamos a hacer una ronda también final de despedida de nuestros invitados con aquello que creéis que se nos ha quedado sobre la mesa y no hemos hablado de ello, o para hacer una invitación para lo que queráis. Estos últimos minutos son vuestros. Nada, yo simplemente reiterar el agradecimiento
tanto al Ayuntamiento por haber confiado una vez más en nosotros para montar la exposición, y luego, pues sobre todo, en aquellas personas y colectivos que han colaborado, tanto cediendo imágenes pues como aportándonos información, aportándonos fotografías, textos, periódicos. La lista es larguísima, y bueno, en el documental pues también hemos hecho unos créditos, no solamente del documental, sino de toda la exposición, pues para que quede reflejado todo ese gran elenco de colaboradores que hemos tenido la suerte de tener para montar esta exposición. Sí, yo querría añadir a esa enorme lista de colaboradores también la actitud con la que nos han colaborado, porque sinceramente ha sido todo un lujo el poder disfrutar del cariño y la dedicación que nos han prestado, tanto los que han cedido sus piezas como los técnicos en cada una de las áreas que nos han ayudado. Pues yo agradezco, ¿no?, en primer lugar a este equipo porque ha confiado en mí a la hora de creo que una labor tan importante como es la de indagar sobre una Semana Santa como la de Jean, y invito sobre todo a un llamamiento a aquellas personas o cofradías, hermandades que tomen conciencia, ¿no?, del patrimonio que tienen y que lo den a conocer, para que las personas que nos interesa tanto este mundo, ¿no?, y esta parte de la historia, pues podamos seguir sorprendiéndonos, como creo que se va a sorprender la gente que visite la exposición. En mi caso, reiterar el agradecimiento a todas estas personas que, aparte desde hace tiempo, no solo desde ahora, colaboran con nosotros en muchos proyectos, ¿no? Nos aportan mucha información, muchas fotografías, muchos documentos y aparte de directamente, muchas veces indirectamente nos llevan a otra persona que es la que tiene el dato, y es una labor que no es únicamente de esta exposición, sino que, bueno, en general en nuestro trabajo contamos con amigos que a su vez pues son colaboradores que lo hacen muy gustosamente y que nos gustaría en cualquier momento agradecérselo. Se hace, como comentaba Pablo, en los créditos. Ahora mismo no querríamos decirlo quizá todos porque se nos va a olvidar alguno y nos va a saber mal, ¿no? Entonces preferimos no decirlo, pero bueno, ellos lo saben, normalmente les reiteramos ese agradecimiento en persona y bueno, pues todos ellos forman parte de esta exposición. Sí, una de las lecciones que hemos ido recibiendo durante todos estos procesos nos vino hace unos años a través de José Antonio Las Heras, que tristemente falleció hace un tiempo y que sabe mucho de patrimonio y de cómo muestra las cosas. Y una de las cosas que más me caló en las pocas ocasiones que tuvimos de hablar con él fue decir que el objetivo principal nunca puede ser solo y estrictamente la conservación si no lo podemos disfrutar. De verdad. Él sabía algo de ello porque era el director del Museo de Altamira. Muy bien, a mí me gustaría terminar esta tertulia preguntando, ¿y de cara al futuro qué? Pero no lo voy a hacer porque prefiero disfrutar este momento, disfrutar de este trabajo de Pluscuamperfectus, y tiempo tendremos de hablar del futuro, porque ya conociendo los resultados, deseando estamos que estos comisarios se unan otra vez y nos presenten algún otro reto convertido en realidad, con lo cual ya hablaremos de futuro y de otras actividades que seguro nos vais a proponer con el mismo o más éxito incluso que lo que hasta el momento nos habéis propuesto. Gracias, mucha suerte, y bueno, tendremos que hacer valoración cuando pase la Cuaresma y Semana Santa de cómo han ido las cosas. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Pues ya lo saben, durante toda esta Cuaresma tienen oportunidad de visitar también en Semana Santa Pluscuamperfectus en el Museo de la Semana Santa de Ellín. Ahí hemos dedicado hoy los desayunos de Solo Radio, que llegan hasta aquí. Gracias por la atención prestada. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.
¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.